El día que Andrew me propuso matrimonio, su primer amor se cortó las muñecas e intentó suicidarse frente a todos. Sin dudarlo, él la levantó y se fue, abandonándome en la escena. En mi cumpleaños, mi madre tuvo un accidente automovilístico y casi no sobrevive. Andrew permaneció al lado de su primer amor todo el tiempo. Esta vez, había decidido completamente terminar con él, pero ahora estaba haciendo todo lo posible por suplicarme otra oportunidad. Andrew, no puedes casarte con ella. La gente en la fiesta de compromiso se volvió hacia la persona que habló. Es esa Iris. No estaba en el extranjero. ¿Cómo regresó? Debe estar aquí para arruinar la boda. Todas las miradas se fijaron en Iris, luego en mí, pero mi vista estaba fija en Andrew. Andrew, imperturbable, continuó la propuesta interrumpida. Hannah, ¿quieres casarte conmigo? Yo iba a decir que sí. Antes de que pudiera terminar, Iris, de pie entre la multitud, se cortó la muñeca con un cuchillo y gritó, Andrew, si no me quieres, me moriré. Ella ya había usado este truco hace 2 años. Pensé que Andrew no caería nuevamente, pero para mi sorpresa, me abandonó y corrió hacia Iris. Lo seguí. Mientras Andrew sostenía a Iris en sus brazos, preparándose para irse, mi mano se aferró a su manga. Iris sollozaba en sus brazos. Andrew, me duele. Hannah, suéltame. Me negué obstinadamente, con la voz ronca, ¿por qué tu amiga no puede llevarla a ella misma? Andrew me miró con frustración, como culpándome de ser irracional. Escucha, espera a que regrese. Mis ojos se llenaron de lágrimas de repente. Me aferré a su manga como si soltarla significara perder mi dignidad. Andrew, enfadado, me sacudió la mano con fuerza, haciendo que el borde afilado de su manga cortara mis dedos, haciendo que sangrara. Hannah, realmente me has decepcionado. Oculté mi mano herida, mirándolo con ojos llenos de decepción. Prometiste que nunca volverías a tener nada que ver con ella. Los votos que una vez intercambiamos resonaban en mi mente. ¿Por qué había cambiado todo en el momento en que ella regresó? La mirada de Andrew hacia mí estaba llena de complejidad. Espera a que regrese. Mientras veía desaparecer su coche, mi corazón se sentía como si me hubieran vaciado. Ignorando las miradas de lástima detrás de mí, me alejé en coche de la escena. De vuelta en el apartamento, revisé mi teléfono. Las noticias mostraban a Andrew alejándome y yéndose con Iris, acompañadas del titular, hija mayor de la familia abandonada en la fiesta de compromiso. A las 2 de la madrugada, un número desconocido me envió un mensaje multimedia. Hannah, has perdido. La imagen adjunta era de Andrew, dormido en una silla. Mi corazón se retorció de dolor, como si algo afilado lo atravesara. Justo cuando estaba a punto de apagar el teléfono, apareció una notificación de WeChat. ¿Oíste? Andrew te dejó y se fue con su primer amor. Miré el nombre y fruncí el ceño. ¿Desde cuándo tenía su WeChat? No respondí. Inmediatamente bloqueé el número y apagué mi teléfono. Al día siguiente, me desperté aturdida, escuchando el sonido de una llave girando en la puerta. Levanté la cabeza y vi a Andrew de pie en el umbral, luciendo exhausto. Cuando se acercó e intentó abrazarme, lo empujé. Estás sucio. Andrew se congeló por un momento, con los ojos nublados de emociones no expresadas. Hannah, ¿por qué estás haciendo un berrinche? El silencio persistió entre nosotros. Andrew solo me miraba, pero después de un rato, su paciencia se agotó. Agarró su abrigo y, antes de irse, dijo, voy a la oficina. Hablamos cuando te hayas calmado. Me reí amargamente. ¿Cuándo perdió Andrew toda la paciencia conmigo? Recordé vagamente los días en que recién comenzábamos la universidad. A menudo olvidaba mi paraguas cuando iba a la biblioteca. Cada vez que llovía, él corría a recogerme, a veces recordándome traerlo, pero pase lo que pase, siempre estaba allí. Decía que le preocupaba que me resfriara bajo la lluvia, y en ese entonces, realmente creía que me amaba. Pero ahora, no estaba tan segura. La puerta se cerró de golpe y mi corazón se sobresaltó.
Mi mano se aferró al borde de la cama, y mi rostro palideció. Más tarde esa noche, un dolor sordo comenzó en mi abdomen, haciéndome dar vueltas en la cama. Tomé mi teléfono y marqué un número que tenía memorizado. Hola, el número que está marcando está ocupado, por favor intente más tarde. Un escalofrío me recorrió, como si fuera pleno invierno. Luché por salir de la cama y justo cuando lo hice, sonó mi teléfono. No era Andrew. Hannah, ¿por qué me bloqueaste? Presioné mi mano contra mi abdomen, con la voz ligeramente temblorosa. Ryan, ¿podrías llevarme al hospital, por favor? Espera por mí. Ryan llegó rápidamente. Cuando escuché un golpe en la puerta, logré levantarme y abrirla. Mi rostro estaba tan pálido que parecía un fantasma. Él inmediatamente me tomó en brazos y condujo al hospital a toda velocidad. Me llevaron a cirugía y pasé más de 1 hora antes de ser trasladada a una sala. ¿Dónde está él? Un dolor profundo retorcía mi pecho. Nunca imaginé que, en mi momento de mayor necesidad, quien estuviera a mi lado sería Ryan, la persona más odiada por Andrew. Lo llamaré. Tuviste un ataque agudo de apendicitis y te operaron. ¿Cómo podría no estar aquí? Lo detuve con la mano. No te molestes, no vendrá. Todavía debe estar enojado conmigo, por eso apagó su teléfono. Ryan me miró en silencio y salió de la habitación. Al día siguiente, tuve un chequeo. Sintiendo algo de frío, me puse el abrigo, cubriéndome tan completamente que nadie podía decir que era la paciente. Mientras caminaba hacia la puerta, vi a Andrew. Sostenía un papel y a su lado estaba Iris. Mis puños se apretaron. Toda la sangre de mi cuerpo pareció fluir hacia atrás, y mis extremidades comenzaron a entumecerse, heladas. Cuando Andrew levantó la cabeza, nuestros ojos se encontraron. La decepción en los míos era palpable. Nada se comparaba con la sensación de desesperanza que me abrumaba en ese momento. 5 años de amor, destruidos completamente en un instante. Andrew se acercó a mí, sus ojos llenos de muchas emociones, pero sin rastro de culpa por haber sido atrapado. ¿Qué haces aquí?, dijo con indiferencia. Al escuchar sus palabras, mi mano tembló incontrolablemente bajo mi manga. Pero al mirarlo, mis ojos se llenaron de lágrimas de inmediato. No explicó por qué estaba allí ni mostró preocupación por mi presencia en el hospital. En cambio, me preguntó por qué estaba allí. Tomé un profundo respiro, suprimiendo el impulso de llorar. ¿Es esto lo que quisiste decir con ir a la oficina? Andrew permaneció en silencio, aparentemente cediendo, hasta que Iris vino corriendo hacia nosotros, rompiendo la quietud entre nosotros. Ella tomó mi mano, haciendo un intento decidido de explicar, fue mi decisión la que lo obligó a venir aquí. Si alguien debe culparte, soy yo, Hannah. Retiré mi mano de la suya, usando menos de una fracción de mi fuerza, pero Iris me empujó con el codo y cayó al suelo en el proceso. Como acababa de someterme a cirugía, mi herida se reabrió con un dolor agudo, haciéndome agacharme instintivamente. La voz de Andrew llegó cortante. Hannah, ella sigue siendo una paciente. Cuando levanté la cabeza, mi rostro estaba pálido como la muerte, la sangre de mi herida manchando mi abrigo, volviéndolo de un rojo espantoso. El rostro de Andrew cambió al instante, corrió a levantarme en sus brazos y se dirigió a toda prisa hacia el doctor. Con la cabeza enterrada en su pecho, no pude contener las lágrimas, dolía tanto. Mientras me empujaban al quirófano, Andrew me sujetaba la mano con fuerza. No tengas miedo, estaré afuera, susurró. Cuando salí de la cirugía, Andrew se apresuró inmediatamente hacia mí. Tras ayudarme a llegar a mi habitación, enterró su cabeza en mi cuello y murmuró, Hannah, no sabes lo asustado que estaba hace un momento. No respondí. Su voz se suavizó, ella estaba en la azotea, lista para saltar. El hospital me llamó. Hannah, no podía simplemente ignorarla. Esas palabras pusieron un peso enorme en mi pecho. ¿Y ahora qué? Si intenta suicidarse otra vez, ¿vas a encargarte de ella toda la vida? Andrew guardó silencio. Tras un largo momento,
pareció tomar una decisión. Antes pensaba que no podrías vivir sin mí, pero cuando te vi sangrar, me di cuenta, soy yo quien tiene miedo de perderte. Hannah, no voy a interferir en su vida otra vez. Mis dedos se entrelazaron ligeramente. La confianza que tenía en Andrew estaba casi a cero. Pero aún decidí confiar en él una última vez, darme una última oportunidad. Porque, como dicen, las cosas no pasan más de 3 veces. Andrew sacó un anillo de su bolso, con un gesto excesivamente delicado. Planeaba dártelo en tu cumpleaños, pero Hannah, ya no podía esperar más. Sus palabras eran tan sinceras que, como un muñeco, permití que colocara el anillo en mi dedo. Al mirar el anillo en mi mano, un sentimiento vago e indescriptible surgió en mí. ¿Cuándo empecé a sentirme tan insegura? Este sentimiento me aterrorizaba. Tenía miedo de que, al final, me convirtiera en una esposa amargada, atrapada en mi propia mente. Andrew volvió a colocar mi mano bajo la manta. Acabas de salir de cirugía. Debes descansar más. Mientras se levantaba, agarré su mano. Se volvió hacia mí, solo estoy cerrando la ventana. Bajé la mirada y lo solté. Andrew cerró la ventana y se sentó a mi lado, intentando que durmiera. Quizá por el agotamiento, caí en un sueño profundo. Durante esos días, Andrew nunca se separó de mí. Cuando salía, era solo para traerme comida. Decía que debía comer algo ligero por la cirugía reciente. Tras 5 días en el hospital, Andrew me llevó de regreso a mi apartamento el día de mi alta. Luego regresó a la oficina. Miré el calendario, el círculo rojo destacaba, mañana era mi cumpleaños. Pensé que Andrew podría haberlo olvidado, pero esa noche me envió un mensaje, el restaurante está reservado. Celebraré tu cumpleaños mañana por la noche. A la noche siguiente, llegué al restaurante siguiendo la dirección que me había dado. Al sentarme, un camarero se acercó y preguntó, «Señorita, ¿desea que sirvamos los platos ahora?» Miré la hora, casi eran las 9. «Sí, por favor», dije, antes de enviarle un mensaje a Andrew. No respondió. Traté de suprimir la inquietud que crecía. Cuando la mayoría de los platos estaba en la mesa, lo llamé de nuevo, pero su teléfono estaba apagado. Me tranquilicé pensando que probablemente estaba atrapado en el tráfico. Pronto llegaría. Cuando el reloj marcó las 10, mi teléfono seguía apagado. «Señorita, ¿desea que calentemos los platos?», preguntó el camarero. Justo entonces, mi teléfono se iluminó. Apareció un mensaje, «Mujer se quita la vida por amor». Había una foto adjunta. La amplié y reconocí rápidamente la figura al fondo. Mis manos temblaban incontrolablemente. Seguí llamándolo, pero el teléfono seguía apagado, aún apagado. Agarré mi bolso y salí corriendo del restaurante. Al llegar al final de las escaleras, sonó mi teléfono. No era Andrew. Era la notificación de emergencia de mi mamá. Corrí al hospital. Firmé el documento con manos temblorosas, observando cómo la puerta del quirófano se cerraba una vez más. Mi corazón estaba en vilo. Junto a la ventana, dejé que el viento frío me mantuviera despierta y serena. Toqué el anillo en mi dedo, me lo quité y lo lancé por la ventana. 1 hora después, mi madre fue trasladada del quirófano a la habitación, fuera de peligro. Me quedé a su lado, mi corazón acelerado finalmente calmándose. Casi pierdo a mi madre. A la mañana siguiente, mi mamá llamó débilmente mi nombre, Hannah. Me desperté de inmediato y pregunté, «Mamá, ¿quieres agua?». Asintió. Me levanté a buscar el jarro de agua, planeando rellenarlo. Al entrar a la sala de agua, me topé con 2 personas. Dejé caer accidentalmente el jarro, y el agua hirviendo me salpicó las piernas, rasgando la herida de la caída de la noche anterior. El dolor me hizo estremecer. A pesar de la quemadura, traté de limpiar el desastre. Andrew se apresuró, agarrando mi brazo. «Hannah, ¿qué haces aquí?», te volvió a molestar el apéndice. Le empujé la mano. Si alguna vez tuve algo de esperanza o paciencia con él, se había ido.
Ahora solo me resultaba repugnante. ¿Cómo podía alguien mentir tan cómodamente una y otra vez? Hannah, ¿estás bien?, preguntó Iris, con los ojos llenos de preocupación. La miré. ¿De verdad deseas que me haga daño? Iris parecía un poco afligida, pero no pude evitar reír fríamente. Sus acciones hacían parecer que yo le había hecho daño. Andrew dio un paso adelante y me empujó detrás de él. Iris, deberías irte ahora. No me quedé en el lugar, ni quise decir otra palabra. Andrew me siguió. ¿Qué pasó? Me detuve y tras controlar la respiración, lo miré. ¿Dónde estabas anoche? Sus ojos titilaron, y no pudo hablar por un largo momento. Tras una larga pausa, finalmente dijo, ella iba a saltar al mar. Andrew no tiene amigas. ¿Por qué necesita que el novio de otra persona la salve? Hannah, está en juego una vida. Sí, una vida está en juego. ¿No quieres saber por qué estoy en el hospital? Miré a los ojos de Andrew, cada palabra deliberada. Porque mientras estabas con Iris, mi mamá tuvo un accidente de coche y casi muere. Al decir esto, mi corazón seguía lleno de miedo persistente. Andrew, ¿estás satisfecho ahora? Los ojos de Andrew brillaron con asombro, y tras un largo momento, se acercó a mí. Retrocedí. Lamento lo de tu mamá, pero Hannah, su mirada inexplicablemente se fijó en mi mano. ¿Dónde está nuestro anillo? Lo lancé lejos, dije directamente. Los ojos de Andrew titilaron con algo inexpresable. Hannah, detente. Lo miré y pregunté, Andrew, ¿por qué cada vez que te necesito, siempre terminas con otra? Andrew trató de explicarse, pero lo detuve. Terminemos. ¿Estás segura de esto?, preguntó Andrew, a mi lado, tono calmado y medido. Parecía pensar que no importaba cuántas veces se diera la vuelta, yo siempre lo esperaría. Asentí. Sí, estoy segura. Andrew se acercó y tomó mi mano, mirándome con intensidad. Hannah, te doy una última oportunidad, ¿de verdad quieres terminar? Mis ojos no mostraron el más mínimo cambio. Sí, de verdad. Sonrió y soltó mi mano, expresión oculta tras una mezcla de emociones. Hannah, no te arrepientas. Respiré hondo, resistiendo las ganas de maldecirlo. No te preocupes. No me arrepentiré. Andrew me lanzó una última mirada profunda. Está bien. No lo miré mientras tomaba el jarro y me dirigí a la sala de agua. Al regresar, él ya se había ido. De regreso en la habitación del hospital, serví agua a mi madre y me disponía a salir a comprar algo de comida. Al llegar a la entrada, me encontré con Raishan, quien me había traído al hospital la última vez. ¿Cómo está tu mamá? Lo miré, ¿cómo sabía todo? No me malinterpretes, no te he estado investigando, dijo, mirando por encima de mi hombro. Él no ha venido, ¿verdad? Lo miré. La última vez te agradecí por traerme al hospital. Pero si intentas sacar información sobre Andrew de mí, viniste a la persona equivocada. Hemos terminado. La mirada de Raishan parpadeó por un momento, luego sonrió ligeramente. Hannah, no lo malinterpretes. Ya que quieres agradecerme, ayúdame a elegir un regalo para una chica. Acepté, después de todo, él me había ayudado antes, y le debía un favor. Fuimos al centro comercial más cercano y entramos a una joyería. Vi un collar, estrella del océano, y se lo señalé. Creo que a la mayoría de las chicas les gustaría. Raishan lo miró y le pidió al dependiente que lo envolviera. Pero el dependiente dijo, lo siento, señor, pero ese collar ya lo ha comprado ese caballero de allí. Raishan y yo miramos al mismo tiempo, encontrándonos con la fría mirada de Andrew, como un profundo pozo de hielo. Él caminó hacia nosotros con determinación. ¿Cómo puedes estar con él? Su voz golpeó como un martillo. No dije nada, pero Andrew inmediatamente dio un paso adelante y tomó mi mano. Ayer fue mi culpa, pero no debiste usarlo para ponerme celoso. ¿Sabes? Lo miré fijamente. ¿Pensaste en mí cuando fuiste a buscar a Iris?
Me miró con complejidad en los ojos, pero permaneció en silencio por mucho tiempo. Tus palabras siempre suenan tan bonitas, dije, lanzándole las palabras antes de salir de la joyería. Después de despedirme de Raishan afuera, compré un poco de gachas y regresé a la habitación del hospital de mi madre. Hannah, ¿cómo han sido las cosas con Andrew últimamente? Mi mano se detuvo en el aire mientras estaba a punto de servir las gachas, y respondí casualmente, terminamos, en serio. Pero Andrew vino a verme hace un momento. Dijo que estaba ocupado en tu cumpleaños y no pudo estar contigo, y luego mencionó que iba a comprarte un collar para compensarlo. Le entregué a mi madre las gachas que acababa de preparar. Mamá, solo concéntrate en mejorar. Por favor, no preguntes más sobre nosotros. Tomé la jarra de agua cercana, planeando dar un paseo. Al llegar a la puerta, escuché que él llamaba mi nombre. Hannah. Me detuve, luego cerré la puerta suavemente. Caminé hacia la sala de agua, y él me siguió, incapaz de resistirse más. Me detuvo. Hannah, no entiendo lo que estás haciendo. Miré a Andrew incrédula, con pensamientos en termo y finalmente murmuré, entonces solo considéreme como un problema. Si es por ella, puedo. No hace falta, interrumpí. Sabía claramente que era solo porque había estado a su lado durante 5 años. Era normal que se sintiera inquieto por un tiempo. O quizás, a Andrew simplemente le gustaba jugar estos juegos. Primero, ofrecía un dulce, luego me daba una bofetada fuerte. Cuando salí de la sala de agua, Andrew todavía estaba de pie a un lado. Al pasar junto a él, su pie se movió como si fuera a seguirme, pero una llamada telefónica lo detuvo. Después, se dio la vuelta y caminó en dirección opuesta. Cuando llegué a la esquina, vislumbré esto con la visión periférica. Se sintió como una señal, diciéndome que mi elección era la correcta. Unos días después, la salud de mi madre mejoró. Organicé su alta del hospital y la llevé a casa. Mi madre dijo que se aburría en el hospital y prefería estar en casa donde podía regar las plantas y ver a mi padre. Mi padre había fallecido el año pasado, y le prometí que cuidaría bien de mi madre. Después de arreglar todo, regresé a la escuela para reunirme con una estudiante menor que tenía algunas preguntas para mí. Tan pronto como la menor se sentó, mencionó a Andrew. Preguntó si todavía estaba con él. Sonreí y le dije que habíamos terminado. Me entregó algunos libros. Vi las noticias. Sonreí y no dije nada. Esos eventos pasados ahora quedaban atrás. Ella continuó, de hecho, cuando tú y Andrew estaban juntos, todos estábamos muy sorprendidos. ¿Por qué? Porque todos pensamos que terminarías con Raishan. Mi mano se congeló mientras pasaba las páginas. Las palabras de la menor confundieron nuevamente mis emociones. Resultó que, mientras yo había pasado 5 años de mi juventud, alguien me había gustado durante mucho más tiempo. Al salir de la escuela, vi a Raishan en la entrada. Él también me vio. Habiendo aceptado una verdad, no me sentía particularmente tranquila. Hannah, ¿qué haces en la escuela? Solo tomando prestados algunos libros. La menor había dicho que estos libros eran los que sacaba de vez en cuando para leer. Raishan siempre escribía una nota dentro, hola, compañera, podemos conocernos. Pero después de estar con Andrew, dejé de leer esos libros. Hice una reserva en un restaurante para invitar a mi profesor a una comida, pero no pudo asistir. ¿Quieres acompañarme? Claro, pero esta vez invito yo. Era como si estuviera devolviendo su favor. Al llegar al restaurante, no esperaba que fuera el mismo lugar donde Andrew me llevó en mi último cumpleaños. Mientras subíamos las escaleras, vi a 2 figuras familiares sentadas junto a la ventana frente a nosotros, Andrew e Iris. No había visto a Andrew en casi 5 días, y parecía que había estado con Iris todo el tiempo. Cuando Andrew me vio, tuvo el impulso de ponerse de pie, pero al ver a Raishan, volvió a sentarse. Su mirada se oscureció ligeramente. Raishan y yo caminamos hacia un asiento junto a otra ventana, manteniendo cierta distancia de ellos. Mientras el camarero comenzaba a servir los platos, Raishan sacó una caja de regalo de su bolso,
y yo tuve una vaga idea de lo que era. Cuando la abrió, pude ver claramente que era el collar que había admirado antes. En realidad, elegí esto para darte en tu cumpleaños, pero temía que no te gustara, dijo Raishan. Justo cuando estaba a punto de responder, alguien me levantó abruptamente. Andrew, suéltame, exclamé. Hannah, ven conmigo. Necesito hablar contigo. Raishan no es tan bueno como crees, insistió Andrew. Me quedé donde estaba, lanzando una mirada a Iris detrás de él. Andrew, ¿olvidaste con quién viniste?, pregunté. Andrew estaba a punto de decir algo cuando Raishan lo empujó a un lado. Andrew, la dama de la casa tiene una cita. Por favor, no molestes a otros, dijo Raishan, con un tono burlón. La cara de Andrew se tornó tormentosa mientras miraba a Raishan, claramente listo para vengarse, pero me puse frente a Raishan para bloquearlo. Un breve destello de dolor cruzó los ojos de Andrew. Si no puedes aceptar que cene con Raishan aquí, podemos ir a otro lugar, dije lentamente. Andrew finalmente se detuvo. Agarró su abrigo y se fue furioso, bajando las escaleras. Sabía que estaba enojado, pero eso no tenía nada que ver conmigo. Raishan y yo comimos en silencio. No acepté su regalo, pero dijo que siempre habría otra oportunidad. A las 10 de la noche, al acercarme a la entrada del apartamento, Raishan habló desde atrás. Hannah, sé que has pasado por una mala relación, pero te esperaré. Me detuve un momento, pero no respondí, continuando hacia el edificio. Cuando el ascensor se detuvo en el 8º piso, salí y vi a una figura agachada cerca de mi puerta. Al acercarme, el olor a alcohol me golpeó. Iluminé su dirección con la linterna, y el hombre borracho se levantó. Reconocí su rostro, era Andrew. Le di una patada ligera, finalmente despertándolo de su estupor. Cuando me vio, sus ojos estaban inyectados en sangre. He estado esperándote aquí por mucho tiempo, murmuró con voz áspera. Pude notar por su voz ronca que había estado bebiendo mucho. Andrew se levantó lentamente del muro. Hannah, ¿estás con Raishan ahora? Ya no me quieres. Sus palabras, llenas de acusación y lógica, me hicieron reír. Pero no planeaba provocarlo. Después de todo, lo mejor era no molestar a una persona borracha. Tomé su teléfono, usé su rostro para desbloquearlo y busqué el número de Iris, pero no estaba. Tuve que preguntarle directamente. ¿Cuál es el número de Iris? La haré venir a recogerte. La voz de Andrew sonó a mi lado. Hoy en el restaurante, trataba de decirle que no me contactara más. Le devolví el teléfono. Levántate. Llamaré un taxi para que te lleve a casa. 5 días, Hannah. ¿No has pensado en venir a buscarme?, preguntó. No. Una vez que dejé ir, nunca miro atrás. Andrew pareció herido por mi respuesta. Me agarró del cuerpo y me giró para enfrentarme, sus ojos intensos. No lo creo. Sigues enojada, ¿verdad? Enojada porque no estuve en tu cumpleaños, enojada porque no estuve a tu lado cuando tu madre tuvo el accidente, ¿cierto? Lo miré con indiferencia. No había amor en mis ojos, solo una distancia fría y sin emociones. Andrew parecía sorprendido, casi perdiendo el equilibrio. ¿Cómo pudiste dejar de desearme así, Hannah?, susurró. Lo miré con calma. ¿Se acabó? Solo que aún no te has acostumbrado a que no esté aquí. Cuando lo hagas. Me contuve 5 días, pensando que solo me acostumbraba a tu presencia. Pero Hannah, te he extrañado tanto, que me estoy volviendo loco. Cuando vi a Raishan a tu lado, sentí tantos celos. Incluso quise llevártelo en ese momento, pero no viniste conmigo. Hannah, ¿sabes cuánto me dolió cuando lo protegiste? Sus palabras no tocaron mi corazón, pues lo entendía mejor de lo que él sabía. Tomé su teléfono nuevamente y llamé a su asistente para que viniera a recogerlo. Cuando llegó el asistente, Andrew parecía un poco más sobrio. Me miró, con dolor y resignación en sus ojos. Hannah, ¿eres tan cruel? ¿Soy cruel? Te di oportunidades, 3 veces.
Andrew empujó al asistente dentro del ascensor y lo envió. Le dije al asistente que esperara abajo y yo lo pagaría luego. Él se quedó allí, luciendo abandonado, perdido en su soledad. Lo escuché decir suavemente: Hannah, ¿por qué no puede haber solo una oportunidad más? Podríamos tener tanto tiempo. Tengo todo el tiempo para compensarte. Pero el tiempo no borra el daño. Siempre recordaría, en mi cumpleaños, cuando mi mamá tuvo el accidente, Andrew estaba con Iris. Ese momento se convirtió en una espina en mi corazón, profundamente incrustada, un recordatorio constante. Al reflexionar sobre esos sentimientos pasados, me sentí aún más lúcida y racional. Lo empujé, abrí la puerta y entré. Cerré la puerta de golpe detrás de mí. Esa noche, me despertó una llamada telefónica. Hannah, Andrew tuvo un accidente de coche camino aquí, y ahora está sentado aquí negándose a irse. Tras confirmar la ubicación, colgué y llamé a sus padres. Sentí que había hecho todo lo posible. A la mañana siguiente, me despertó un golpe en la puerta. Al abrirla, vi a Andrew, con la cabeza vendada. Lo primero que dijo fue: «Tuve un accidente de coche anoche, ¿lo sabías?» Lo sabía. La decepción y la frustración llenaron sus ojos mientras buscaba desesperadamente en mi mirada algún indicio de amor. Desafortunadamente, no había ninguno. «¿Por qué no viniste a verme? ¿Por qué?» Suspiré por dentro, buscando rápidamente una excusa para despedirlo. Ya era muy tarde. Andrew se quedó allí, dejando escapar una risa vacía y solitaria. Sacó un anillo de su manga. «Mira lo que encontré en el hospital, el anillo que perdiste». Lo miré. Era efectivamente el que había perdido. «Hannah, encontré el anillo, ¿podemos volver?» «El anillo es solo un objeto, pero yo no lo soy». Los ojos de Andrew se oscurecieron, enrojeciendo con una emoción que no podía identificar. La atmósfera entre nosotros era ahora tan fría como un invierno de 10 grados. Parecía que no podía soportar mi indiferencia. Se tambaleó ligeramente antes de entrar al ascensor. Estaba a punto de recostarme y recuperar algo de sueño cuando noté los libros que había traído de vuelta. Al abrir uno, un papel salió volando y cayó junto a la cama. Lo recogí. Estaba sellado con la aprobación de Rayan. Él era el bibliotecario. Los recuerdos comenzaron a resurgir. Cuando empecé a ir frecuentemente a la biblioteca, había oído que el anterior bibliotecario se había ido, reemplazado por un chico guapo. Pero siempre tenía prisa al salir, sin mirar más de cerca. Hubo una vez que pidió usar mi teléfono para acceder a la plataforma de préstamos en línea. Así que, los datos de contacto se habían intercambiado en ese momento. En ese instante, mi teléfono volvió a sonar. Miré la pantalla. Era la madre de Andrew. «Hannah, fue Andrew a tu lugar, sigue enfermo. Vino a verme antes, pero ya se fue». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea antes de que hablara de nuevo. «Hannah, no te pido que perdones a Andrew, pero si vuelve a ti, ¿podrías avisarme de inmediato?» El doctor dijo que golpeó su cabeza y casi tuvo una conmoción. «Necesita descansar adecuadamente ahora». Apreté el teléfono con fuerza. «No te preocupes, tía. No debería venir a verme de nuevo». Tras colgar, arreglé el apartamento y me preparé para mudarme a la villa para quedarme con mi mamá. Justo cuando iba a contactar a una empresa de mudanzas, alguien apareció en la puerta. En silencio, no tenía idea de cuánto tiempo había estado allí. «¿A dónde vas?» «A quedarme con mi mamá». Dio un paso para ayudarme a mover mis cosas, pero lo rechacé. «Tu mamá te estaba buscando. Deberías regresar». Pedí un carrito a la administración y en poco tiempo, tenía todo abajo. Andrew no intervino, solo permaneció en silencio a un lado. Una vez que los objetos estaban en el carrito y yo estaba a punto de irme, Andrew preguntó: «¿Es por mi culpa?» No estaba segura de qué respuesta buscaba, así que elegí una neutral. Solo cambiando de ambiente. Cuando iba a subir al coche, Andrew de repente se acercó, tirándome hacia el maletero de su auto. Confundida, lo miré hasta que abrió el maletero,
revelando un cargamento de rosas rojas. De repente, los recuerdos del pasado aparecieron. ¿Recuerdas? Dijiste que cuando te enojaras, solo necesitaba darte esto y me perdonarías. Lo miré directamente. Pero Andrew, no estoy enojada. Simplemente ya no te amo. Andrew se tensó, su cuerpo temblando ligeramente. Permaneció en silencio un largo momento. Creo que entendió. Antes de que subiera al coche, su figura permaneció quieta por mucho tiempo. Justo cuando me senté en el coche, recibí una llamada de Raishan. Dijo que acababa de regresar de un viaje de negocios y quería invitarme a comer. Iba a negarme cuando insistió, diciendo que al menos debería darle una oportunidad. Terminó la llamada diciendo que vendría a recogerme al apartamento. Cuando llegué a casa, mi mamá no estaba. La empleada me dijo que mi mamá había salido a bailar con la vecina, Divina, que recién se había mudado. Esperé aproximadamente 1 hora, y cuando mi mamá finalmente regresó, me miró y dijo, «Hannah, ya tienes 26 años, ¿no es hora de encontrar a alguien?» Tras pensarlo un momento, añadió, «Hannah, conócelo». Ella ya había aceptado por mí, diciendo que le preocupaba que pudiera estar demasiado afectada por mi reciente desilusión amorosa. Al final, no pude negarme, y cuando llegué al restaurante, el chico aún no había aparecido. Tomé asiento y cogí un periódico. Cuando alguien finalmente se sentó frente a mí, dejé el papel. Primero me sorprendí, luego me desconcerté. ¿Raishan? Raishan me miró. ¿Sorprendida? Explicó que cuando llegó a casa, su madre le mostró una foto mía, diciendo que era la hija de alguna tía, así que decidió venir. Así que, ahora somos vecinos, dijo. Hannah, ¿no puedes darme una oportunidad? No respondí de inmediato. Pero para cuando procesé la situación, Raishan y su madre se habían convertido en visitantes habituales en mi casa. A menudo venía a regar las plantas de mi mamá, mientras su madre las sacaba, dándonos un poco de espacio. Pasaron los meses, y pronto llegó la víspera de Año Nuevo. En la víspera de Año Nuevo, después de la cena familiar, Raishan me llevó a un lugar. Era el parque de diversiones de su familia y me subió a la noria. Cuando alcanzamos el punto más alto, dijo de repente, he oído que declararse en lo más alto de la noria garantiza que no fallará. Antes de que pudiera responder, el cielo explotó en fuegos artificiales. Hannah, ¿quieres ser mi novia? Mi mirada se desplazó hacia una figura abajo, pero en un parpadeo, desapareció. Mientras miraba a los ojos de Raishan, sopesé mis emociones. Al final, acepté. Esa noche, Raishan estaba tan feliz que me dio varias vueltas. Más tarde esa noche, recibí un mensaje de Andrew. Hannah, ¿estás con Raishan? Simplemente respondí, sí. Desde entonces, nunca volvió a buscarme. 5 meses después, en la noche de mi compromiso con Raishan, recibí una llamada de la madre de Andrew. Ella dijo que Andrew había estado bebiendo mucho, y eso le había causado una hemorragia interna. Ahora que sabía de mi compromiso, vino a buscarme. Miré alrededor de la fiesta de compromiso, pero no lo vi. Raishan se acercó a mí. ¿Quién era ese en el teléfono? Era su madre. Para cuando miré mi teléfono, la llamada ya había terminado. La noche se extendió, y finalmente, Raishan me dejó en la puerta de mi casa. Después de que él se fue, una figura apareció en el callejón cercano. Lo observé mientras se acercaba y permanecía allí, inmóvil. Algunas cosas necesitaban decirse claramente. Andrew, sosteniendo un ramo de flores, se acercó y dijo, «Felicidades por tu compromiso». Asentí ligeramente, sin decir nada más. Me entregó las flores, y las tomé, sin querer ser difícil. Gracias. El estado de ánimo de Andrew cambió, y comenzó a hablar suavemente. He estado pensando. Si me hubiera quedado a tu lado ese día, ¿habría este ramo sido nuestro ramo nupcial? Permanecí en silencio mientras Andrew callaba. Empujé la puerta y entré, sabiendo que él entendería la respuesta. Más tarde, me casé con Raishan. Andrew no vino, pero envió un regalo,
un anillo grabado con la fecha en que nos conocimos por primera vez, junto con un collar, la estrella del océano. También había una nota que decía, «Te extraño, Hannah». Cuando Rayan vio los regalos, me pidió que tomara una foto del anillo de bodas, y luego lo publicó en las redes sociales. El pie de foto decía, «Feliz día de bodas, señora Rayan».